le forma a una definición de juicio oral civil. Y habíamos descubierto ya el primer elemento, que el juicio oral civil es un juicio de conocimiento, o también llamados juicios declarativos. Empecé a desarrollar pues principios que prevalecen y lucen más en un juicio oral civil, porque eso forma parte de la definición del juicio oral. Hablé de la oralidad, mencioné el de escritura como contrario, hablé del principio procesal de audiencia, porque el juicio oral se desarrolla en audiencias. Expliqué también qué era el concepto audiencia. Con las intervenciones que hubo, pues me quedé, recuerdo muy bien, en que iba a explicar la celeridad procesal y la economía procesal. Ya habíamos explicado también la concentración procesal, que es reunir la mayor cantidad de etapas procesales en una sola, pero la celeridad y la economía procesal también son principios que lucen o prevalecen en un juicio oral civil. La lógica nos dice que si el juicio ordinario y el sumario se desarrolla en etapas y plazos, y les he dicho que pueden durar años, entonces ahí no hay celeridad procesal, y un juicio que tarda demasiado tiempo, tampoco hay economía procesal. En cambio, en el juicio oral, como vamos a ver más adelante, pues sí se manifiestan o lucen más la celeridad y la economía procesal, porque como se desarrolla en audiencias, bien podría ser que en esa primera audiencia o en una sola audiencia se resolviera el juicio oral. Ahora bien, debemos de entender que el juicio oral no podemos decir exactamente cuántas audiencias pueda tener. Eso va a depender del caso en específico y de las incidencias que se vayan dando en el proceso. Lo que sí vamos a ver acá en el curso es el máximo de audiencias que pueda tener un juicio oral. Pero concluyamos la definición del juicio oral civil. Si está tomando nota, anote. Repito, el juicio oral civil es un juicio de conocimiento, también llamados juicios declarativos. En él prevalecen más o lucen más principios procesales específicos. Y para concluir la definición, y en él se tramita todos aquellos asuntos que están regulados en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hasta ahí llegaría nuestra definición. Repito, es un juicio de conocimiento, también llamados juicios declarativos. En él prevalecen o lucen más principios procesales específicos, y en él se tramita todo lo que está regulado en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora miremos cuáles son los asuntos que se tramitan en esa vía oral. Si le damos lectura al 199, ahí lo descubrimos. Dice: se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Luego el numeral cuarto nos dice la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato.
El quinto nos dice la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. El sexto, la declaratoria de jactancia. Y por último, el séptimo, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. El siguiente artículo, que es el 200, es el que nos habla de la integración del procedimiento. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Eso se refiere a la naturaleza jurídica del juicio oral. Ya vimos que la naturaleza jurídica del juicio ordinario es que en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. La naturaleza jurídica del juicio sumario son sus plazos chiquitos. Ahora bien, la naturaleza jurídica del juicio oral es que todo se desarrolla en audiencias. Entonces vamos a poder aplicar todo lo del juicio ordinario en el juicio oral, siempre y cuando no vaya en contra de esta naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Que todo se desarrolla en audiencias. Voy a hacer una pausa ahí, porque estaba dando chance a que se conectaran más. Veo que solo hay 214 cuando normalmente, estratégicamente, porque no me puedo poner acá a desarrollar principio por principio, cuando eso también fue materia de teoría general del proceso. Claro que ahora tenemos que enfatizar en ellos porque estamos dentro de un juicio oral que incluso esos principios son parte de su definición y lo debemos de entender para ver cómo es que se desarrolla el juicio oral. Entonces, por eso es que vimos el principio de audiencia y lo vimos también como concepto, porque el juicio oral se desarrolla en audiencias. Vimos también el principio de concentración procesal porque este es el que trata de reunir la mayor cantidad de etapas procesales en una sola. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo es que se van involucrando estos principios procesales, principalmente en el juicio oral, ¿verdad? Ya dije que son genéricos, aplicables a todo proceso. Pero para entender el juicio oral necesitamos hablar de algunos principios. Empecemos a esquematizar el juicio oral y nos ubicamos en el artículo 201. El artículo 201, le rogaría que apague su micrófono, por favor. El artículo 201 dice si la demanda, ¿verdad?, que la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código en lo que fuera aplicable. A estas alturas ya no vamos a explicar qué es demanda. Ya debemos de saber qué es, qué artículo le dan forma a una demanda. Si yo pregunto con todos los requisitos que debe de llenar un primer escrito, que es la demanda, y su estructura. Luego el 202 dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Entonces, cuando dice señalará día y hora, pues los códigos no son recetarios de cocina, ¿verdad? No tendría que decir échele sal, échele pimienta, bájele el fuego. Está sujeto el artículo o la ley a interpretación. Ahí debemos de interpretar que señaló una audiencia, a la cual le podríamos llamar primera audiencia.
No sabemos, dije ya en una oportunidad, cuántas audiencias pueda tener el juicio oral. Sí sabemos cuál sería el máximo, ¿verdad? Pero cuántas va a tener va a depender del caso en específico. Si se dan cuenta, no hay un 201 bis que hable del emplazamiento, como lo dice el 111 en el juicio ordinario. Porque a estas alturas el legislador y nosotros en octavo semestre, cuasi abogados, ya debemos de saber que emplazar es llamar a juicio. No es culpa mía si en otras secciones o otros catedráticos les enseñaron que emplazar es un plazo, ¿verdad? Entonces, cuando el juez señala día y hora para acudir a juicio, ya dije que debe de entenderse que es una audiencia, el juez emplazó. Tácitamente debemos de entender que ya se manifestó el emplazamiento, porque emplazar es llamar a juicio. Entonces, repito, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Entiéndase, actor y demandado. Escuche lo que sigue, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia. Subraya audiencia, ¿verdad? Ahí está el concepto de audiencia y el principio procesal de audiencia. Escuche, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Subraya, ya nos aparece de nuevo una figura procesal que aprendimos en el juicio ordinario y la repetimos en el juicio sumario. A estas alturas ya no vamos a volver a explicar qué es la rebeldía, sus efectos y cómo opera. Lo que sí nos interesa, y quiero que usted anote, o ustedes anoten, que en el juicio oral, la rebeldía opera para ambas partes. Repito, la rebeldía en el juicio oral opera para ambas partes. Entiéndase que si el actor no acude a la audiencia, puede ser declarado rebelde siempre a solicitud de parte, porque nosotros sabemos que la rebeldía no opera de oficio, es a solicitud de parte. Si el demandado no comparece, de igual manera puede ser declarado rebelde a solicitud de parte. Entonces, eso es lo que es extraordinario en el juicio oral y que hace diferente a la rebeldía del ordinario y en el sumario, ¿verdad? Si quieren, volvamos a leer. Previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciera. Ya vimos que en el ordinario y en el sumario la rebeldía opera para el demandado cuando no toma ninguna actitud. Pero acá el artículo, interpretándolo, ¿verdad? Como abogados, debemos de entender que la rebeldía opera para ambas partes. El que no asista a esa audiencia, pues prácticamente será declarado siempre que se solicite por una de las partes, ¿verdad? Porque no va a ser declarado de oficio. Y usted dirá, bueno, ¿y el actor de qué sirve que se le declare rebelde? Bueno, nosotros ya sabemos los efectos, ¿verdad? Uno no podrá tomar, el que no opere no podrá tomarse
como que contestó la demanda en sentido negativo, porque él no va a contestar la demanda. Ese efecto no le opera. Tampoco se trabará embargo sobre vía, porque ese tampoco le opera. Pero el que sí le opera es el que va a tomar el proceso en el estado que se encuentra. Cuando él vuelva a comparecer al juicio, donde vaya el juicio. Y lo otro, recuérdense que el momento procesal de ofrecer la prueba es en la demanda, ¿verdad? El primer momento procesal. Y les está percibiendo que comparezcan con sus medios de prueba. Quiere decir que en esa primera audiencia puede darse el diligenciamiento de la prueba. Y no olvide los 4 momentos procesales de la prueba: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Con uno que no se dé, no hay prueba. Entonces sí tiene efectos para el actor si es declarado rebelde. Pero todo eso ha sido explicado en el semestre anterior y cuando explicamos el juicio sumario paralelamente al ordinario. Lo toral, lo nuevo, es que opera para ambas partes. Dejo abierto el micrófono, la participación, si alguien tiene duda en relación a este aspecto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, viendo este tema del juicio oral, podemos determinar entonces que desde el momento en el que el juez da trámite, desde ese momento inicia el emplazamiento para las partes. No, ahorita lo voy a explicar, es lo que sigue. Me interesaba la rebeldía, compañero. ¿Se entendió? Bastante claro, licenciado, gracias. Voy a lo siguiente, ¿verdad? Agradezco que coman ansias y quieran saber más, ¿verdad? Pero no he hablado del emplazamiento, ¿verdad? Ahorita lo voy a explicar. Lo expliqué que tácitamente emplazó cuando señaló la audiencia, ¿verdad? Porque emplazar es llamar a juicio. Pero leamos licenciado, el último párrafo, ¿perdón? licenciado, disculpe una pregunta. En caso de solicitar la rebeldía, ¿hay algún periodo de tiempo que se podría decir para poder solicitarla? Es que aquí no hay plazos, compañeros. Aquí todo sucede en la audiencia. Le voy a poner un ejemplo. Usted es la parte actora, ¿sí? Y yo soy la parte demandada. Nos señalaron la audiencia y comparece usted como actor. Cuando se dé cuenta que el demandado no llegó, en ese momento usted pide la palabra, porque es oral. Señor juez, con todo respeto, pues en vista que ya dio inicio a la audiencia y el demandado no se hizo presente, solicito que se le declare rebelde y le sello, ¿verdad?, a solicitud de parte, porque la rebeldía opera a solicitud de parte. Así sucede en un juicio oral. En cambio, allá en el ordinario, en el sumario, como hay plazos, ¿verdad?, que esperar que pasen los 9 días a ver si el demandado toma una actitud. No tomó actitud, entonces ahí solicito por escrito la rebeldía. En el sumario, esperar que pasen los 3 días para ver si el demandado tomó una actitud. Pasaron los 3 días y no tomó una actitud, mi memorial solicitando que se le declare rebelde. ¿Entendió? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí. El principio es fundamental, compañero. Todo es oral y todo se desarrolla en audiencias, ¿verdad? Por eso es que yo decidí que no fuera nuestro primer tema para el primer parcial, porque tiene sus grados de dificultad, ¿verdad?, y sus diferencias entre el ordinario y el sumario. En cambio, el ordinario y el sumario son muy parecidos. ¿Me entendió? Sí, muchas gracias. Licenciado, disculpe la pregunta. ¿Sí? Esto aplica también cuando es de alimentos. Por darle un ejemplo, por lo general sería la esposa o ex esposa que interpone una demanda de alimentos.
Sí. Si el esposo o ex esposo se presenta y la esposa no llega, ¿qué pasaría ahí? Por eso el demandado, que es el esposo, pide la palabra y solicita al juez que sea declarada rebelde la parte actora, a solicitud de parte. Entonces empiezan a operar los efectos de la rebeldía que operen, ¿verdad? En este caso, lo que más le afectaría a la parte actora es en el tema de la prueba, ¿verdad? ¿Me expliqué? Sí, muy bien, licenciado, gracias. Sí, pero lo vamos a entender conforme vayamos desarrollando más el esquema, ¿verdad? Ahorita me interesaba principalmente que tengan claro que la rebeldía opera para ambas partes, ¿verdad? Entendiéndose eso, vamos ahorita a aclarar la duda del compañero con lo del emplazamiento. Dice el segundo párrafo del 202, dice, entre el emplazamiento del demandado y la audiencia, ¿no?, deben de mediar por lo menos 3 días. Luego cierra término que será ampliado en razón de la instancia. Pongan mucha atención a esto, compañeros. Quiero decirles que hay una gran cantidad de compañeros que pierden el privado por esta pregunta, ¿verdad? Por este segundo párrafo. Aquí el legislador, ponga atención, en lugar de emplazamiento, debió haber puesto entre la notificación del demandado y la audiencia, deben de mediar por lo menos 3 días. Pero se recuerdan que nosotros hemos dibujado la estructura de un buen abogado, la base, la teoría general del proceso, un pilar la Constitución, otro pilar la ley de amparo, otro pilar la ley del organismo judicial y el cuarto pilar es la interpretación de la ley. Por la interpretación de la ley es que existimos los abogados, ¿verdad? Porque somos los únicos, entre comillas, que somos capaces o tenemos esa habilidad de poder entender la ley. Entonces, yo les rogaría, antes de que les dé la explicación, que entre líneas, ahí donde dice emplazamiento, ustedes pongan notificación. Y luego les voy a explicar qué es lo que quiere decir el legislador en ese artículo, que por error puso emplazamiento en lugar de poner notificación. Como ya estamos esquematizando el juicio oral, ponga usted que inicia con una demanda, luego yo le sugiero, ¿verdad?, que hagamos un rectángulo simulando que esa es la audiencia que señaló el juez. Y entre la demanda ponga usted notificación y haga una flechita hacia la audiencia y anote, deben de mediar 3 días. Ahorita le voy a explicar. Recuérdense que emplazar es llamar a juicio. Cuando el juez señaló audiencia para juicio oral, ya emplazó, ya llamó a juicio, ¿verdad? Eso se dio desde el principio del 202, ¿verdad? Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Ahí tácitamente ya se dio el emplazamiento. El error está en este segundo párrafo. Pero hagámoslo práctico. ¿Qué es lo que quiere decir la ley? Y aquí les voy a dar un consejo. El día de su examen privado, parte de lo que usted debe de llevar a su examen es un calendario, aunque sea de bolsillo. Si tuviera esos de escritorio, mejor, ¿verdad? Y aunque exagerara en llevar un calendario esos grandotes, ¿verdad?, es permitido.
Lo que no le es permitido es sacar su celular, su tablet, su computadora, ¿verdad? Todos esos instrumentos son prohibidos. Es más, si usted los saca, les cancelan ahí mismo su examen privado. Entonces, ¿por qué el consejo de que lleven calendario? Porque los van a poner a computar plazos. Yo ahorita, para poderle explicar, me ubiqué en el calendario que está en mi celular, ¿verdad? Pero en el privado no lo podré hacer. Les voy a poner un ejemplo, lo que dice la ley. Pongan atención. Vamos a suponer que el lunes 6, ¿verdad? Lunes 6, nos notificaron una demanda oral, ¿verdad? Y el compañero dijo de alimentos, no importa si es de alimentos, ¿verdad? Cualquiera de los asuntos que están en el 199. Entonces nos notificaron una demanda, pensamos que sí es una oral de fijación de alimentos, el 6. Entonces lo que la ley dice es que entre la notificación, que es lo que ustedes deben de cambiar en su código, entre la notificación y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. Entonces, si nos notifican el 6, recuérdense que los plazos cuando son por días empiezan a correr al día siguiente, salvo cuando le antecede la palabra dentro, ¿verdad? Pero aquí no aparece la palabra dentro, solo dice por lo menos 3 días. Entonces el plazo empieza a correr al día siguiente. 7 sería el primero, 8 el segundo, 9 el tercero. Si el juez señaló a la audiencia el 10, está cumpliendo con la ley, ¿verdad? Esa audiencia es válida. Lo que el juez no puede hacer es señalar la audiencia sin que puedan mediar esos 3 días entre la notificación y la audiencia. Si la hubiera señalado el jueves 9 o el miércoles 8, esa audiencia es nula. Ahora bien, entienda esto. Si nos notificó siempre el 6 y la audiencia la señaló el 13, la audiencia es válida, ¿verdad? Ahí hay más de 3 días. Lo que dice la ley es menos de 3 días. Y lo vamos a hacer aún más exagerado. Nos notificaron el 6 de septiembre. Vámonos a octubre. Vámonos a noviembre. Y la señala hasta el jueves 11 de noviembre. La audiencia es válida, ¿verdad? Ahí sobrepasa los 3 días. Lo que la ley dice es que entre la notificación y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. Pregunto, ¿se entendió? Sí, licenciado. Y es importante, ya les dije que muchos han perdido el privado. Hay quienes, recuérdense que hay preguntas capciosas, ¿verdad? Usted me podrá alegar cualquier cosa con el examen parcial, pero que había una pregunta capciosa, nunca. Y de igual manera soy Licenciado, cuando disculpe. examino privado. Dígame. En este tema de los plazos, entonces, como por ejemplo, hoy estamos en 8, ¿verdad? Y si pues somos notificados el día viernes, por ejemplo, al mediodía, el plazo entonces empezaría a correr a partir del día lunes, ¿verdad? Que sería el primer día hábil. Sí, porque Y cuando los plazos, póngame atención, cuando los plazos son por días, se entenderán días hábiles. Solo hay una excepción que es en materia constitucional, ¿verdad? Entonces, ya no se pregunte a estas alturas, no lo digo por usted, sino por todos. Si dice 3 días, entiéndase que son días hábiles. La excepción es en materia constitucional, que hay todos los días y horas son hábiles. Otro aspecto que usted debe manejar para computar plazos es cuidar si está la palabra dentro, ¿verdad?
Si está la palabra dentro, en el caso que usted me pone, el plazo le empieza a correr el mismo día. Si no está la palabra dentro, el plazo empieza a correr al día siguiente, lógicamente hábil, ¿verdad? Tal como usted lo dice, empezarían a correr los 3 días el lunes, ¿verdad? Le notificaron, me dijo usted, viernes 10, ¿verdad? Así es. Entonces, el cómputo sería el lunes 13, martes 14. Bueno, y nos coincide que 15 es asueto, hoy es oficial. Entonces no se cuenta. Contamos el 16, ahí están los 3 días. Si nos señalaron la audiencia el 17, la audiencia es válida. ¿Me entendió? Sí, sí, correcto, licenciado. Lo que también quiero que me entiendan es que la ley pone un mínimo, que son 3 días, pero no habla de un máximo. Por ejemplo, yo soy el juez, ¿verdad? Y usted es mi secretario y tengo en mis manos una demanda oral de alimentos. Entonces vengo y le digo, secretario y el oficial de trámite, traigan el libro de audiencias. Y empiezo a revisar y miro, septiembre está lleno. Empiezo a revisar, octubre está lleno, ¿verdad? Ya no hay para audiencias. Reviso noviembre, el 11 está libre. Entonces, si notifico esa audiencia el 6 de septiembre, para el 11 de noviembre hay más, pero mucho más de los 3 días que pide como mínimo la ley. ¿Me entiende? El juez va a señalar la audiencia dependiendo de su carga que tenga en el juzgado. No le pone la ley un límite, ¿verdad? La ley no se debe entender que tiene 3 días para señalar la audiencia, no. Entre la notificación y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. ¿Me entendieron? Bueno, presumo que sí. Licenciado, perdone, Continuemos nuevamente yo entonces. ¿Perdón? solo tengo una consulta, quizás no sé si me vaya a salir un poco del tema. Durante este plazo que está, que debe pues mediar 3 días, ¿el demandado puede tomar alguna actitud antes de que se